de arcángeles poderosos a serafines que cantan alabanzas sin cesar, la diversidad y función de los ángeles continúan inspirando y maravillando a las personas a lo largo de los siglos. Estos seres espirituales no solo sirven a Dios, sino que también desempeñan roles vitales en la protección y guía de los seres humanos. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Número 1. ¿Dónde residen los ángeles? El cielo es la residencia de los ángeles, ya que los ángeles pertenecen exclusivamente a Dios. La mejor definición de cielo es que es el lugar donde Dios habita. El cielo es mi trono, dice Dios. Mateo capítulo 18, versículo 10. Cuídense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles siempre ven la cara de mi Padre que está en los cielos. Número 2. ¿Cuántos ángeles hay? No hay un conteo exacto en las Escrituras, pero hay amplia evidencia de que son una gran multitud. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, Juan dice que vio 10.000 por 10.000 y miles de ángeles alrededor del trono. Otras traducciones de la Biblia usan frases como miríadas de miríadas y millones para describir el número de ángeles en el cielo. Para poner esto en contexto, un estadio de fútbol promedio en los Estados Unidos acomoda alrededor de 50.000 personas. Para acomodar 100 millones de personas, serían necesarios 2.000 estadios de ese tamaño. El número total de ángeles que vio Juan podría haber excedido 100 millones. 10.000 era la cifra numérica más grande utilizada en griego. 10.000 por 10.000 podría ser la forma en que Juan describió un ejército inmensamente grande de ángeles. El libro de Hebreos describe un ejército de ángeles en el cielo que es demasiado numeroso para contar. Hebreos, capítulo 12, versículos 22 a 24. Pero ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a una incontable cantidad de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos perfeccionados, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la de Abel. Otras traducciones de la Biblia usan palabras como miríades innumerables y miles sobre miles para describir este gran enjambre de ángeles. Varios pasajes en la Biblia se refieren a los ángeles como estrellas. Daniel capítulo 8 versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y lanzó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisó. Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Job capítulo 38 versículos 7 y 8. Cuando las estrellas de la mañana juntas cantaban, y todos los hijos de Dios jubilaban, ¿o quién encerró con puertas el mar cuando brotó y salió de la matriz? Hay demasiados ángeles para contar si son como las estrellas en el cielo. Según Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, el Señor se apareció desde Sinaí con miríades de santos o ángeles. ¿Cuántas son las miríades? La definición primaria de miríade como adjetivo es incontable o innumerable. Salmo capítulo 68, versículo 17. Los carros de Dios son 20.000 miles de ángeles. El Señor está entre ellos como en Sinaí, en el lugar santo. Claramente, el autor tiene dificultad para estimar el número de ángeles existentes. Número 3. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Los ángeles probablemente son más antiguos que cualquier cosa en el mundo tal como lo conocemos. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Job que, cuando se creó la tierra, los ángeles ya estaban presentes para celebrar. Job, capítulo 38, versículos 1 a 7.
Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Prepárese ahora como un hombre. Yo le preguntaré, y usted me responderá. ¿Dónde estaba usted cuando fundé los cimientos de la tierra? Dígame si tiene entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Seguramente usted sabe. ¿O quién tendió la cuerda sobre ella? ¿A qué fueron asentadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana juntas cantaban y todos los hijos de Dios jubilaban. Job no estaba presente cuando se formó la tierra, pero los ángeles sí estaban y también se estaban divirtiendo. Como resultado, los ángeles son probablemente más antiguos que cualquier cosa en el mundo tal como lo conocemos. Número 4. ¿Los ángeles mueren? El ángel Gabriel apareció al profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Más de 500 años después, el mismo Gabriel apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 1, versículos 12 a 17. Cuando Zacarías lo vio, se turbó y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Isabel te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni bebida fuerte. Él también será lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo listo para el Señor. Y en Lucas capítulo 20, versículo 36, leemos: Ni pueden morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Los ángeles, como seres espirituales, no conocen lo que es enfermarse, envejecer y eventualmente morir. Algún día, nosotros también estaremos exentos de esas enfermedades. Nosotros y los ángeles tendremos ambos la ciudadanía eterna en el reino celestial de Dios. Número 5. ¿Los ángeles son espíritus? Hebreos capítulo 1 versículo 14 los describe como espíritus ministradores. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de aquellos que han de heredar la salvación? Debe ser su naturaleza espiritual lo que permite a los ángeles la continua cercanía con Dios que disfrutan. Número 6. Los ángeles son omnipresentes, omnipotentes o omniscientes como Dios. Los ángeles tienen muchas limitaciones en su estado espiritual que Dios no tiene. Los ángeles, por ejemplo, no pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo, a diferencia de Dios, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Solo los paraderos de Dios son infinitos. Él es omnipresente. Y por poderosos que sean los ángeles, carecen de la omnipotencia de Dios. Ellos no tienen poder propio y son impotentes en ausencia de Dios. Solo pueden usar el poder que Dios transmite a través de ellos. Los ángeles también tienen conocimiento limitado. Los ángeles, según Jesús, no saben el tiempo de su segunda venida al mundo, según Mateo capítulo 24, versículos 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que estas cosas sucederán, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero Dios en el cielo ve el fin desde el principio y puede comunicar sus planes a quien Él desee. Solo Él es omnisciente, todo sabio y sabe todo. Número 7. ¿Todos los ángeles de Dios son iguales? Cada ángel tiene su propia descripción de trabajo y es responsable de ejecutar la voluntad de Dios. Veamos algunos de los términos que la Biblia usa para referirse a los ángeles para aprender más sobre sus varios tipos y tareas. Hostes. A lo largo de la Biblia, los ángeles son llamados hostes del Señor. La palabra hoste se deriva de la palabra hebrea saba en el Antiguo Testamento y de la palabra griega estratilla en el Nuevo Testamento.
Ambos términos se refieren a un ejército bien entrenado que está listo para la guerra. Los ángeles de Dios están preparados para responder a cada deseo y comando de Él. Serafines, en singular serafín, es simplemente una palabra que significa ardiente o brillante. Los serafines son mencionados como seres angelicales solo en Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Vi al Señor, alto y exaltado, sentado en un trono, y la cola de su vestidura llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y se gritaban unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al son de sus voces, los umbrales de las puertas y los quicios temblaban, y el templo se llenaba de humo. Lo que Isaías vio fue un Dios que es santo al cubo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Los seres angelicales que pronunciaban estas palabras no estaban tartamudeando. La repetición triple fue para énfasis. Dios es santo, es decir, Él es separado o distinto. Dios es luz y no hay absolutamente ninguna oscuridad en Él. Él es perfecto, puro y justo. La santidad de Dios es el foco central de su personalidad, es la fuente de todas sus otras características. Por lo tanto, su ira contra el pecado es una ira santa. Su supremacía sobre el universo es santa. Su amor por el mundo es puro. Dios, si es algo, es santo. El profeta vio a un Dios que tiene autoridad sobre todos los aspectos de la vida. Los serafines que clamaban alabanzas eternas tenían 6 alas, 4 para adoración y 2 para trabajo. Esto sugiere que cuando priorizamos la adoración al trabajo, nuestro trabajo será más fructífero. Pasar tiempo en la presencia santa de Dios nos ayudará a entender y vivir la perspectiva de su reino. Los fundamentos del templo temblaron con el poder de las voces de los ángeles, y el templo se llenó de humo, una referencia a la gloria de Dios. Isaías quedó tan impresionado que exclamó: «¡Ay de mí, porque estoy arruinado!». La palabra arruinado significa desmoronándose. Entonces Isaías se sintió como si se estuviera desmoronando ante un Dios santo. El profeta estaba, por lo tanto, en desesperación. «Soy un hombre de labios impuros». Isaías, a pesar de ser un profeta significativo y prominente, dedicado al servicio de Dios, sintió su propia inadecuación y pecaminosidad en la presencia santa de Dios. En esa realidad, Isaías admitió su impureza. Como la palabra serafines es simplemente una descripción, puede ser que los serafines sean simplemente seres llameantes, que pueden o no ser un tipo distinto de ángel. Los querubines, a diferencia de otros ángeles, nunca entregan mensajes de Dios a las personas. Los querubines aparecen por primera vez en la Biblia en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Dios envió querubines con espadas llameantes para guardar el árbol de la vida. Entonces el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén para cultivar el suelo de donde había sido tomado. Después de expulsar al hombre, colocó querubines al este del jardín del Edén y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis, capítulo 3, versículos 20 al 24. Dios hizo algo gracioso en respuesta a todo esto. Él expulsó al hombre del jardín, sustituyéndolo por un querubín, empuñando una espada llameante y giratoria. Esta fue la cosa más cuidadosa que Dios pudo haber hecho. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida siendo pecadores, habrían quedado atrapados en ese estado pecaminoso y sus consecuencias por el resto de sus vidas. Dios también les proporcionó una cobertura redentora a través del sacrificio de un animal. Los querubines son mencionados innumerables veces en la Biblia. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, querubines fueron colocados para guardar la entrada. La vasta mayoría de las referencias a los querubines están en conexión con el Arca de la Alianza, pues la semejanza de 2 querubines adornaba la tapa del arca.
El arca, hecha de madera de acacia, fue el primer mueble del tabernáculo. Debía ser cubierta con oro puro y tener varas insertadas a través de los anillos laterales para permitir que los sacerdotes la cargaran sin tocarla. La tapa o cubierta era llamada el propiciatorio. Encima de ella había 2 querubines de oro, seres angelicales gloriosos, enfrentados uno al otro. Dentro del arca, Moisés debía colocar las tablas del testimonio, es decir, las 2 tablas de piedra en las que Dios escribió los 10 mandamientos. Como resultado, el arca también era conocida como el arca del testimonio. Dios manifestaba su presencia encima del propiciatorio. El arca era considerada por Israel como el trono de Dios en la tierra, con Dios sentado encima del propiciatorio entre los querubines. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Entonces el pueblo envió a hombres a Silo, y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Hofni y Fineas, estaban allí con el arca de la alianza de Dios. David canta un cántico de alabanza a Dios, en el cual dice que Dios, Salmo, capítulo 80, versículo 1. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que estás entronizado entre los querubines, resplandece. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11. Montó un querubín y voló, se vio sobre las alas del viento. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios dejando el templo, también ve querubines llevando el trono de Dios. Los querubines se describen en el versículo 14 como teniendo 4 rostros, de un querubín, de un humano, de un león y de un águila. Sin embargo, como los ángeles son esencialmente seres espirituales, es posible que simplemente se aparecieran a Ezequiel de esa manera para esa visión reveladora específica. En la Biblia solo se menciona a un arcángel, Miguel. Él es mencionado en Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, se atrevió a condenarlo por difamación, sino que dijo, «Que el Señor te reprenda». La voz del arcángel se oye en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, sin mención de su nombre, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, describe una guerra entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. En Daniel, capítulo 10, versículos 13 y 21, y Daniel, capítulo 12, versículo 1, Miguel es descrito como un príncipe angelical. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que existió una nación hasta ese momento. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, porque me había quedado allí con los reyes de Persia. Número 8. Los ángeles fueron creados para vivir por toda la eternidad. La palabra de Dios nos dice que los ángeles no experimentan la muerte. Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36. Y respondiendo Jesús, les dijo, «Los hijos de este mundo se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Tampoco pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección». Número 9. Los ángeles no deben ser adorados. A veces, los ángeles son confundidos con Dios por los humanos y adorados en la Biblia, pero esto es rechazado, pues no deben ser adorados. Y yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, «Mira, no lo hagas.
Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Número 10. Los ángeles tienen voluntad propia. Los ángeles tienen la capacidad de ejercer su propia voluntad. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Número 11. Los ángeles expresan emociones como alegría y deseo. En la Biblia, los ángeles exultan de alegría, sienten deseo y demuestran una variedad de emociones. Cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job, capítulo 38, versículo 7. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas que ahora os han sido anunciadas por aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que los ángeles desean mirar. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12. Número 12. Los ángeles fueron creados para glorificar y adorar a Dios Padre y Dios Hijo. Vemos que los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de día ni de noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Hebreos capítulo 1 versículo 6. Y de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Número 13. ¿Qué ángeles están específicamente nombrados en la Biblia? Las Escrituras mencionan a 2 ángeles por nombre. Miguel. Miguel es el único arcángel mencionado por nombre en la Biblia. Se asume ampliamente que la voz de Miguel será escuchada para anunciar el retorno de Cristo y el rapto de la Iglesia. En el conflicto final de la era, Miguel y sus ángeles triunfarán sobre Satanás y todas las fuerzas de la oscuridad, según Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni más se encontró lugar para ellos en el cielo. Gabriel. Gabriel significa fuerte de Dios. Y en Lucas, capítulo 1, versículo 19, Gabriel se describe a sí mismo como el que está en la presencia de Dios. Gabriel es un ángel mensajero especial que trae solo buenas noticias. Al final del cautiverio babilónico, respondió a la oración de Daniel. Número 14. ¿Cuántos ángeles desafiaron a Dios y siguieron a Satanás? El tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre 1/3 de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11. Hay fuertes evidencias de que Satanás logró seducir a 1/3 de los ángeles para que se unieran a su rebelión. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 dice, La cola del dragón arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Y sabemos por el uso de la palabra estrellas en el libro de Apocalipsis que las estrellas se refieren a ángeles. Cuando se trata de las cosas de Dios, muchos cristianos hoy carecen de reverencia y un sentido de misterio. Mi esperanza es que a medida que ganamos respeto por los misterios que rodean a los ángeles de Dios, esta presunción comience a corregirse.
Cuando investigamos honestamente las cosas sorprendentes que las Escrituras nos dicen sobre ellos, somos atraídos más cerca de Dios en lugar de distraernos de Él. Y creo que cualquiera que entre en un estudio sobre ángeles con una alta opinión de Dios, saldrá con una opinión aún más elevada de Él. Toda honra y gloria al Dios de los ángeles. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte con las personas que conoces, dale un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.